La Iglesia contiene entre sus grandes riquezas sus diferentes patrimonios: el Evangelio, la palabra escrita por la compilación de la Biblia, la administración de los sacramentos. Es el gran patrimonio espiritual de valor importantísimo para la santificación de nuestras almas. Escuchamos la formación de oficiales a cargo del hermano Óscar Manuel León. El laico participa en la vida de la Iglesia gracias a los sacramentos a partir a la vida sacramental. Un laico participa dentro de la Iglesia. Primeramente decir 5 cosas respecto. Primero, un sacramento es una institución querida y fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho es un sacramento, se ha considerado sacramento, debe tener un sentido bíblico y debe constatar que fue el mismo Jesús que lo instituyó. Nuestra Santa Iglesia siempre, desde el principio, ha tenido 7 sacramentos y está fundamentado en la palabra de Dios. El bautismo que recibió nuestro Señor Jesucristo es muy distinto al que estableció Él. Cada uno de nosotros hemos sido bautizados, hemos sido ungidos. Y los sacramentos de servicio, ¿cuáles son? Los sacramentos de iniciación y Eucaristía, sacramento de sanación, unción de los enfermos y reconciliación o confesión. El sacramento de servicio, orden sacerdotal y el matrimonio. Sabemos que nuestra iglesia es una iglesia de orden. Todos hemos sido bautizados, sabemos quiénes son nuestros padrinos, sabemos quiénes llegaron en ese momento cuando nosotros estábamos tiernitos y recibimos ese sacramento tan lindo para ser hijos de Dios. Porque así como uno nació un día cuando nuestra madre nos tuvo, también cuando es bautizado cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y sabemos que ustedes saben cuándo fueron bautizados. ¿O no se acuerdan ustedes, hermano? No han ido a sacar la fe de bautismo. Es una dicha que uno se da cuenta cuando lo piden, cuando uno va hacer los trámites para casarse. Ahí se da cuenta uno qué fecha fue bautizado, qué sacerdote fue, en qué momento fue, en qué parroquia fue. Pero es una dicha saber esa fecha, hermanos. La iglesia siempre hay celebraciones dentro de la iglesia. Cuando se está celebrando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, también nos recordamos nosotros de ese sacramento que hemos recibido. Entonces están los sacramentos de iniciación. Y el sacramento de iniciación, el de sanación o de curación. Nosotros como legionarios tenemos que siempre recibir, ir con nuestros sacerdotes a confesarnos. Tenemos que ir contrito y humillado delante del Señor, que somos pecadores. Tenemos que hacer un examen de conciencia, decir los pecados, arrepentirnos de haber ofendido un Dios tan bueno, para estar en gracia de Dios, hermanos. Siempre cuando uno comete un pecado mortal, este pecado que daña, que nos aparte del amor de Dios, de la comunicación de Dios, porque hay pecados veniales que en la misa, en la Eucaristía, en el acto de perdón, nosotros decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Esos pecados en la misa nos perdona el Señor, pero ya pecados graves sí tenemos que confesarnos.
Y hay momentos fuertes dentro de la iglesia. Ya se está acercando esa cuaresma que va a comenzar el 5 de marzo. Tenemos que reconciliarnos con Dios, porque no sabemos mañana qué es lo que va a pasar. Y si nos agarra con pecados mortales, no hay salvación para nosotros. Tenemos que estar reconciliados con Dios y reconciliados con nuestro hermano. La confirmación. ¿Ustedes han sido confirmados, hermanos? ¿Lo han hecho, hermanos? Es necesario este sacramento de la confirmación, porque somos ungidos por el Espíritu Santo en esa ceremonia, esa celebración que lo hace nuestros obispos de nuestra diócesis y el arzobispo de la arquidiócesis. Es importante recibir esos sacramentos, hermanos. La primera comunión es también importante que nosotros nos acerquemos a las Eucaristías, en las fiestas de guardar, en las fiestas solemnes de nuestra iglesia. El día de semana también podemos participar de las Eucaristías, llenándonos del Señor, porque somos apóstoles, somos mensajeros de su palabra. Cuando hacemos estos trabajos legionarios, bien sólidos, bien hechos, pero tenemos que ir en gracia de Dios para hacer ese trabajo. Por eso que está este sacramento de la reconciliación o de la confesión. Y la Eucaristía es la plenitud de los otros sacramentos, porque dentro de la Eucaristía hay celebraciones de bautismo, hay celebraciones de matrimonio, cuando una pareja se ama y le dicen sí delante del Señor y delante de nosotros que somos testigos. El sacerdote en el matrimonio es un testigo de la pareja que se está allí en ese sacramento, y cuando los contrayentes, la pareja le dice sí, es cuando el amor de Dios está en ellos. Porque en 1 de Juan dice que Dios es amor, y el amor lo llena todo, pues. Cada sacramento actúa del Espíritu Santo, y nosotros los legionarios tenemos que estar siempre participando de estos sacramentos. Es una dicha estar con Dios, es una dicha participar de esa Eucaristía, de oír su palabra, de meditarla y practicarla en nuestra vida. ¿Ustedes han recibido alguna vez el unción de los enfermos, hermanos? ¿Han tenido esa experiencia? Yo también lo he tenido. Ese 6 de enero del 2021, cuando yo estaba enfermo en ese hospital en Salvador, cuando me dio el COVID, por la gracia de Dios llegaron sacerdotes a confesar a los pacientes, a los enfermos, y yo aproveché allí para reconciliarme con Dios. Me confesé, hice un examen de conciencia bien profunda, bien hecha, y me pusieron los santos óleos. Y sentí que Dios me dio más fortaleza, más confianza, hacer un propósito de portarnos mucho mejor, ser fiel a Dios, amar bien a nuestra madre, nuestra capitana, y uno sale fortalecido, hermanos, porque uno demuestra que Dios nos ama y está en sus benditas manos. Así que cada uno de los hermanos ha tenido su experiencia, esa evidencia, y uno tiene que dar ese testimonio de vida, porque Dios se manifiesta en este sacramento. También tenemos que orar por nuestros sacerdotes, porque ellos reciben el orden sacerdotal. Cuando uno va a una ordenación, cuando el hermano diácono está postrado delante del altar, y cuando se levanta, el señor obispo o el arzobispo le pone las manos en la cabeza, y para que el Espíritu Santo llegue en él y sea un sacerdote para siempre. Todos nosotros oramos por nuestros sacerdotes, hermanos.
Que sean santos, que sean fieles, que cumplan la promesa para siempre ellos, porque son tentados, hermano. Hay que orar mucho, más por los sacerdotes jóvenes, también para la vida consagrada, por las que también ellas hacen su promesa, se consagran al Señor. Son esposas del Señor Jesucristo, todas las religiosas, vida consagrada. Nosotros, como legionarios, participemos de estos sacramentos, y cuando llegan a buscar a nosotros, porque cuando uno lo buscan para que seamos padrinos, ya sea para un niño que va a ser bautizado, para un joven que va a ser confirmado, para una pareja que se van a casar, nos buscan como testigos, como padrinos, y no digan no, díganle sí, un gusto, gracias porque están fijando en nosotros. No neguemos a esas personas porque nos observan cómo somos, nuestro comportamiento, nuestra entrega a Dios, nuestra entrega a la Santísima Virgen. Seamos siempre fieles al Señor, fieles a nuestra Madre, porque nosotros tenemos que ser luz y sal de la tierra. Tenemos que llevar, hermanos, hacia el Señor y hacia nuestra Madre, la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A Jesús.